Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y por supuesto muchas noticias emocionantes. Como siempre me hace muchísima ilusión estar aquí con ustedes, compartiendo todos los chismes, las novedades jugosas y los detalles que nos apasionan del maravilloso universo de las telenovelas turcas. Ese mundo lleno de drama, romance, traición y por supuesto, mucho estilo. Hoy tenemos un tema que sinceramente es explosivo. Un tema que ha mantenido a todo el fandom, a los verdaderos fanáticos, al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de la salvación épica de Demet Özdemir por parte de Can Yaman. Y no estamos hablando de un guión, no estamos hablando de un episodio de alguna serie. Esto es real. Esto sucedió en la vida real de estas dos superestrellas turcas. Vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar cada ángulo, a profundizar en cada arista y a descubrir cómo Can Yaman, nuestro galán predilecto, se convirtió en el héroe inesperado en una situación que fue sin duda muy delicada para Demet Özdemir. Vamos a sumergirnos en esta historia que nos habla de amistad, de lealtad y de la fuerza del vínculo humano. Antes de que empecemos a sumergirnos en este relato lleno de intriga, drama y emociones fuertes, quiero recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor, la más efectiva y la más simple manera de no perderse absolutamente ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así siempre estarán al día con las últimas noticias, con los rumores más candentes y con todo lo que ocurre en el fascinante mundo turco. No se lo pueden perder. Así que sin más preámbulos zambullámonos en este cuento de intriga, de traición, de amistad y por supuesto de redención. La historia que les voy a contar es un poco turbia, un poco oscura, y toca un tema muy delicado: las estafas y los fraudes que lamentablemente se infiltran en la industria del entretenimiento. Y es que lamentablemente las celebridades, por su estatus, su fama, su dinero y su exposición mediática, a menudo se convierten en blanco fácil de personas sin escrúpulos que buscan aprovecharse de su confianza, de su vulnerabilidad y de su buena fe. En el caso de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha cautivado nuestros corazones con sus papeles en series inolvidables como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, fue víctima de un fraude muy elaborado, un engaño que la afectó profundamente. Imaginen la situación: alguien aprovechándose de su fama, de su buena fe, de su confianza, y posiblemente de su inexperiencia en ciertos asuntos, la engañó, la manipuló, y lamentablemente la estafó. Los detalles precisos de la estafa, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en secreto por un tiempo, para proteger a la víctima y para facilitar las investigaciones. Pero lo que sí se supo, lo que trascendió, es que la estafa involucraba una suma considerable de dinero y, lo que es peor, una traición de la peor calaña. Porque en este tipo de situaciones, no solo se pierde dinero, sino que también se pierde la confianza en las personas, se pierde la fe en el ser humano. La situación era delicada. Demet, por supuesto, se vio afectada no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. La noticia, aunque no se hizo pública de inmediato, empezó a circular por los pasillos de la industria, en los estudios de televisión y en los círculos cercanos. Imagínense la presión, la incertidumbre, la angustia de saber que alguien en quien confiabas, alguien a quien considerabas cercano, te había traicionado de esa manera. Es una situación que nadie, absolutamente nadie, debería tener que vivir. Es una situación que puede dejar heridas profundas y duraderas. Pero como en las mejores historias, como en los grandes dramas, siempre hay un héroe. Y en este caso, ese héroe, ese caballero andante fue Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que protagonizó junto a Demet Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama, que los convirtió en la pareja favorita de muchísimos fans alrededor del mundo, y que generó un fenómeno de fanatismo sin precedentes. La conexión entre Demet y Can va más allá de la pantalla. Han compartido momentos especiales, han construido una amistad sólida, basada en el respeto, en la admiración mutua y en el apoyo incondicional. Han sido testigos de los éxitos y de los desafíos del otro. Han estado ahí el uno para el otro, tanto en los momentos de alegría como en los momentos de tristeza. Entonces, cuando Can se enteró de la situación que estaba atravesando Demet, no dudó ni un segundo en tenderle una mano, en ofrecerle su ayuda, en demostrarle que no estaba sola.
La información que tenemos sobre cómo Khan ayudó a Demet es, por supuesto, limitada, ya que se trata de un asunto privado y sensible. Es importante respetar la privacidad de las personas involucradas y no entrar en especulaciones innecesarias. Sin embargo, lo que sí sabemos, lo que sí se ha filtrado a través de fuentes confiables y de algunos medios de comunicación, es que Khan, utilizando su influencia y sus contactos, se involucró activamente en la resolución del problema. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, la información sugiere que Khan habría puesto a disposición de Demet a su equipo legal, a sus asesores, a los mejores profesionales en la materia. Utilizó su propia experiencia, su conocimiento de la industria, sus contactos en el mundo del espectáculo y su capacidad de negociación para ayudarla a navegar por este complicado proceso, para sortear los obstáculos, para defender sus derechos y para obtener la justicia que merecía. Se dice, y esto es algo que ha sido comentado por diversas fuentes, que Khan se mantuvo en contacto constante con Demet, brindándole apoyo moral y emocional. Imagínense lo importante que fue para ella tener un amigo, alguien en quien confiar plenamente, alguien que estuviera ahí para escucharla, para aconsejarla, para animarla y para recordarle lo valiosa que es, lo talentosa que es y lo mucho que la quieren sus fans. En momentos como esos, en momentos de vulnerabilidad y de crisis, el apoyo incondicional de un amigo es invaluable, es fundamental, es absolutamente necesario. Y aquí es donde entra la parte épica de la historia, la parte que ha emocionado a tantos fanáticos. Khan no solo ayudó a Demet a defenderse legalmente, a luchar por la justicia, sino que también, según fuentes cercanas y bien informadas, tomó medidas para que el defraudador rindiera cuentas por sus acciones. Utilizó su influencia, su posición y su reputación para presionar a las autoridades y para asegurarse de que la justicia se hiciera valer. No se limitó a ser un espectador, a mirar desde la barrera. Se convirtió en un defensor, en un aliado, en un protector. Se puso la capa de superhéroe no para salvar al mundo, sino para defender a su amiga, para protegerla y para ayudarla a salir adelante. La historia de cómo Khan Yaman salvó a Demet Özdemir es un claro ejemplo de la importancia de la amistad, de la lealtad y del compromiso. Es un ejemplo de cómo el verdadero afecto y el apoyo incondicional pueden ser un faro en los momentos oscuros, en los momentos de dificultad y de adversidad. En un mundo donde a menudo nos encontramos con historias de traición, de desconfianza y de egoísmo, es reconfortante saber que existen personas como Khan, dispuestas a darlo todo por sus amigos, dispuestas a luchar por la justicia y dispuestas a demostrar que la amistad verdadera es un tesoro invaluable. Este episodio, este gesto de Khan, nos muestra una faceta diferente del actor, más allá de la imagen de galán, de estrella de televisión y de sex symbol. Nos revela a un hombre sensible, solidario, comprometido con los valores que realmente importan, como la amistad, la lealtad, la justicia y la protección de los seres queridos. Es un hombre que no duda en usar su poder, su influencia y su posición para ayudar a quienes lo necesitan, para defender a los vulnerables y para hacer del mundo un lugar un poco mejor. La historia de Demet y Khan es una lección para todos nosotros. Nos enseña que debemos ser cuidadosos con quien confiamos, con quien compartimos nuestros sueños y nuestros secretos. Nos enseña a no ser ingenuos y a proteger nuestros intereses. Pero también nos recuerda la importancia de tener amigos verdaderos, personas que nos apoyen en los momentos difíciles, personas que estén ahí para nosotros sin importar las circunstancias. Y por supuesto nos muestra que a veces los héroes no usan capas, sino que visten trajes elegantes, y que en lugar de espadas, empuñan sus palabras, sus contactos y su posición para hacer el bien. Es importante reiterar, y quiero ser muy clara al respecto, que hasta el momento, ni Demet Özdemir ni Khan Yaman han confirmado públicamente todos los detalles de esta historia. Han mantenido un perfil bajo, respetando la privacidad y protegiendo a las personas involucradas. Sin embargo, la información que he compartido con ustedes se basa en fuentes confiables, en rumores que han circulado en la industria del entretenimiento, y en el análisis de diversas situaciones y declaraciones. He intentado, como siempre, ser lo más precisa y respetuosa posible. Esta situación, y el apoyo incondicional de Khan, probablemente fortaleció aún más la amistad entre ellos. Les demostró una vez más la importancia de la lealtad, de la confianza y del apoyo mutuo. Y aunque el fraude fue una experiencia dolorosa para Demet, también le demostró quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes están dispuestos a apoyarla incondicionalmente sin importar las circunstancias. Así que, para resumir, hemos hablado de la estafa que sufrió Demet Özdemir, un suceso lamentable que la puso en una situación muy difícil y que afectó su vida personal y profesional.
Hemos explorado el papel crucial que desempeñó Can Yaman, su amigo, compañero de trabajo y gran aliado, en ayudarla a superar este duro momento. Hemos destacado su valentía, su apoyo, su compromiso y su lealtad, demostrando que la amistad verdadera puede ser un faro en la oscuridad y que, a veces, los héroes se encuentran en los lugares más inesperados. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí conmigo hoy, por su tiempo y por su atención. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la historia. Si les gustó, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Can Yaman es un héroe en la vida real? ¿Creen que su actitud demuestra su calidad humana? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos en un futuro proyecto? ¿Creen que esta experiencia fortaleció su amistad? Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema y compartir sus puntos de vista. No olviden dejar un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades del mundo de las series turcas, ese universo fascinante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.